Pero podemos considerar de manera más amplia esta gracia que nuestro hombre interior tiene en Cristo. Con este fin, se debe reconocer que en el Antiguo Testamento Dios consagró para sí a todo varón primogénito, y la primogenitura era de gran valor, siendo estimada por encima de todo por la doble porción, el sacerdocio y el reino. Porque el hermano primogénito era sacerdote y señor de todos los demás. Por medio de esta figura se prefiguraba a Cristo, el verdadero y único primogénito de Dios Padre y de la Virgen María, y verdadero Rey y sacerdote, no según la carne y el mundo. Porque, mi reino no es de este mundo. Él reina sobre las cosas celestiales y espirituales y las consagra, las cuales son la justicia, la verdad, la sabiduría, la paz, la salvación y cosas semejantes. No es que todas las cosas, incluso las de la tierra y el infierno, no estén sujetas a él. De lo contrario, ¿cómo podría defendernos y salvarnos de ellas? Pero no consiste en estas cosas, ni proviene de ellas, su reino. De la misma manera, su sacerdocio tampoco consiste en la pompa externa de vestiduras y gestos, como lo eran aquel sacerdocio humano de Aarón y nuestro sacerdocio eclesiástico de hoy, sino que su reino consiste en cosas espirituales, por medio de las cuales, en su oficio invisible, Él intercede por nosotros ante Dios en el cielo. Allí se ofrece a sí mismo y hace todas las cosas que son necesarias que haga un sacerdote, tal como Pablo lo describe a los hebreos bajo la figura de Melquisedec. Y no solo ruega e intercede por nosotros, sino que también nos enseña interiormente en el Espíritu con las enseñanzas vivas de su Espíritu. Estos son propiamente los dos oficios de un sacerdote, lo cual es prefigurado por los sacerdotes según la carne con oraciones y sermones visibles. Ahora bien, Cristo, por su derecho de primogenitura, ha obtenido estas dos porciones. Él las imparte y las hace propiedad común de cada uno de sus fieles bajo aquella ley del matrimonio de la que ya se ha hablado, según la cual todo lo que es del novio es también de la novia. Por lo tanto, todos somos reyes y sacerdotes en Cristo, cualquiera de nosotros que crea en Cristo. Como dice un Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estas dos cosas sobresalen. Primero, en cuanto a lo que respecta al reino, cada cristiano es tan exaltado por la fe por encima de todas las cosas que es Señor de absolutamente todas las cosas con poder espiritual. Esto sucede de tal manera que nada en absoluto puede hacerle daño. Al contrario, todas las cosas al estar sujetas a Él, se ven obligadas a servir para su salvación. Por eso Pablo dice en Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para el bien de los elegidos, y otra vez en 1 Corintios 3:22 y 23, todo es de ustedes, sea la muerte o la vida, sea lo presente o lo porvenir, pero ustedes son de Cristo. No es que en cuanto al poder corporal alguien de entre los cristianos haya sido designado sobre todas las cosas para poseerlas y gobernarlas, una locura con la que ciertos eclesiásticos deliran descuidadamente, pues esto pertenece a los reyes, príncipes y hombres sobre la tierra. Porque en la experiencia misma de la vida vemos que estamos sujetos a todas las cosas. Sufrimos muchas cosas, incluso hasta el punto de la muerte, o más bien, cuanto más cristiano es alguien, a más males, sufrimientos y muertes está sujeto. Vemos esto en el propio príncipe primogénito, Cristo, y en todos sus santos hermanos. Este reino es un poder espiritual, que gobierna en medio de los enemigos y es poderoso en medio de las opresiones. No es otra cosa que el poder que se perfecciona en la debilidad. En todas las cosas, puedo obtener provecho para mi salvación, hasta el punto de que la cruz y la muerte se ven obligadas a servirme y a cooperar para mi salvación. Porque esta es una dignidad excelsa y espléndida, y un poder verdadero y omnipotente, un dominio espiritual en el que nada es tan bueno ni nada tan malo que no coopere para mi bien, con tal de que yo crea. Y, sin embargo, no tengo necesidad de nada. Porque la sola fe basta para mi salvación. Espera que en la salvación la fe pueda ejercer el poder y el dominio de su libertad. He aquí, esta es la insondable potencia y libertad de los cristianos. Y no solo somos los reyes más libres sobre todas las cosas, sino también sacerdotes para siempre. Esto es mucho más excelente que el reino, porque a través del sacerdocio somos dignos de presentarnos ante Dios, de orar por los demás y de enseñarnos unos a otros,
a nuestra vez, las cosas de Dios. Porque estos son los deberes de los sacerdotes. No se le pueden otorgar a ningún incrédulo en absoluto. Cristo así lo ha dispuesto para nosotros, si creemos en Él. Así como somos hermanos, coherederos y reyes juntamente con Él, de la misma manera también debemos ser sacerdotes juntamente con Él, atreviéndonos con confianza, por el espíritu de fe, a entrar en la presencia de Dios y clamar, Abba, Padre. Nos atrevemos a orar unos por otros y a hacer todas las cosas que vemos que se hacen y se prefiguran en el oficio visible y corporal de los sacerdotes. Pero para quien no cree, a él nada le sirve ni coopera para su bien. Él mismo es siervo de todas las cosas, y todas las cosas le resultan mal, porque impíamente usa todas las cosas para su propio provecho, no para la gloria de Dios. Y así, él no es un sacerdote, sino una persona secular. Su oración se convierte en pecado, ni comparece jamás ante Dios, porque Dios no oye a los pecadores. ¿Quién, entonces, puede comprender la alteza de esa dignidad cristiana, la cual a través de su poder real domina sobre todas las cosas, la muerte, la vida, el pecado, etc.? A través de su gloria sacerdotal, es capaz de todas las cosas ante Dios, puesto que Dios hace lo que él mismo busca y desea. Como está escrito, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Ciertamente no es por ninguna obra que uno alcanza esta gloria, sino únicamente por la fe. A partir de esto, cualquiera puede ver claramente de qué manera el cristiano es libre de todas las cosas y señor sobre todas las cosas, de tal manera que no necesita de ninguna obra para ser justo y salvo. Al contrario, la sola fe otorga abundantemente todas estas cosas. Pero si fuera tan insensato como para pretender llegar a ser justo, libre, salvo y cristiano por medio de alguna buena obra, inmediatamente perdería la fe junto con todos sus beneficios. Tal insensatez está bellamente representada en la fábula del perro que corría junto al agua llevando en la boca un pedazo de carne real. Al ser engañado por el reflejo de la carne que se veía en el agua, pierde la carne real junto con la imagen al intentar atraparla abriendo la boca. Aquí preguntarás, si todos los que están en la iglesia son sacerdotes, ¿con qué nombre se ha de distinguir de los laicos a aquellos a quienes ahora llamamos sacerdotes? Respondo, mediante el uso de esos términos, sacerdote, clérigo, espiritual, eclesiástico, se ha cometido una injusticia, pues han sido transferidos del resto de los cristianos a esos pocos que ahora, por un uso perjudicial, son llamados hombres de iglesia. Porque la Santa Escritura no hace distinción entre ellos, excepto que a los que ahora se jactan como papas, obispos y señores, ella los llama ministros, siervos, administradores. Ellos han de servir al resto en el ministerio de la palabra para la enseñanza de la fe de Cristo y la libertad de los fieles. Porque aun si es verdad que todos somos igualmente sacerdotes, sin embargo, no podemos, ni debemos, aunque pudiéramos, servir y enseñar todos públicamente. Así Pablo, dice, en 1 Corintios 4:1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero esa disposición, de los hombres de iglesia, ha resultado ahora en un despliegue tan pomposo de poder y en una tiranía tal que ningún imperio, ya sea de las naciones o del mundo, puede compararse con ella. Es como si los laicos fueran cualquier otra cosa menos cristianos. Esta es una perversidad que ha provocado que el conocimiento de la gracia, la fe, la libertad cristianas y de Cristo entero perezca por completo, ocupando su lugar una intolerable cautividad de obras y leyes humanas. Nos hemos convertido, según las lamentaciones de Jeremías, en esclavos de los hombres más viles de la tierra, quienes abusan de nuestra miseria para todos los propósitos deshonrosos y vergonzosos de su propia voluntad. Para volver a donde comenzamos, creo que a través de estas observaciones ha quedado claro que no es suficiente, ni cristiano, si predicamos como aquellos que ahora son, considerados, los mejores predicadores. Ellos predican las obras, la vida y las palabras de Cristo de una manera histórica, como ciertos logros de los cuales basta tener conocimiento como un ejemplo para la conducta de la vida. Más aún, debemos evitar por completo hablar de Cristo de la forma en que lo hacen estos predicadores, quienes enseñan en lugar de a Cristo, las leyes de los hombres y los decretos de los padres.
Hay en este tiempo muchos que predican y leen acerca de Cristo con la intención de conmover las emociones humanas hacia la simpatía por Cristo, hacia la indignación contra los judíos y otros absurdos infantiles y afeminados de esa clase. Pero es necesario que uno predique con el objetivo de promover esa fe en Él. El objetivo es que Él sea no solo Cristo, sino también Cristo para ti y para mí. También, que lo que se dice de Él y aquello que Él mismo es llamado pueda ser obrado en nosotros. Pero esta fe se produce y se preserva si uno predica por qué ha venido Cristo, qué es lo que ha traído y dado, y para qué uso y fruto ha de ser recibido. Esto se hace cuando se enseña rectamente la libertad cristiana que tenemos de Cristo mismo, así como la razón por la cual los cristianos somos todos reyes y sacerdotes, como somos señores de todas las cosas y porque tenemos la confianza de que cualquier cosa que hagamos es grata y aceptable ante Dios, como ya he dicho. Porque, el corazón de quien, al oír estas cosas, ¿no se regocijaría en lo más profundo de su ser? Y cuando se ha recibido una consolación tan grande, el corazón de quien no se endulzaría en el amor de Cristo, un amor al cual nunca puede llegar por medio de leyes u obras. ¿Quién hay que pueda hacer daño a un corazón así o atemorizarlo? Si la conciencia del pecado o el horror de la muerte irrumpen, está preparado para esperar en el Señor. Un corazón así, no se aterroriza por ese mal estruendo ni se perturba, mientras desprecia a sus enemigos. Porque cree que la justicia de Cristo es suya propia, y que su pecado ya no es suyo, sino de Cristo. Pero es necesario, a causa de la fe en Cristo, que todo pecado sea absorbido ante la presencia de la justicia de Cristo, como he dicho anteriormente. Y, el corazón, aprende con el apóstol a burlarse de la muerte y del pecado, y a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55 al 57. Porque la muerte ha sido absorbida en la victoria no solo de Cristo, sino también en la nuestra, ya que por medio de la fe se convierte en nuestra y en ella nosotros también vencemos.